A continuación, invitamos al podio a la ingeniera Mónica Riofrío y a la ingeniera María Fernanda Redrován, delegada de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, quien nos presentará la competencia en las telecomunicaciones en la era de la economía digital. Bienvenidas. Bueno, entre ayer y hoy hemos escuchado mucho acerca de innovación, nuevas ideas y lo que prácticamente muchos creíamos quizá es el futuro, resulta que es el presente. La economía digital está presente, ya es parte de nuestros días y pues es muy importante que todos tengamos noción y conocimiento que todo este desarrollo, toda esta nueva era no podría estar entre nosotros sin los servicios de telecomunicaciones. Soy María Fernanda Redrován y junto con mi compañera Mónica Riofrío, en representación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, venimos a darles a conocer la competencia de las telecomunicaciones en esta la era de la economía digital. En principio queremos contarles qué es la Arcotel. La Arcotel es el ente que regula, es decir, genera normativa basada en la política pública que emite el Ejecutivo, administra y controla a los operadores, prestadores de servicios de telecomunicaciones y en la parte técnica los servicios de radiodifusión y televisión. Todo esto con un único objetivo: precautelar y velar por todos nosotros, o por lo menos la gran mayoría que somos los usuarios de estos servicios. En esta sala no hay nadie que no haya utilizado un teléfono fijo, un teléfono celular, haya visto televisión, haya usado internet. Entonces, detrás de todos esos servicios prestados de una manera adecuada se encuentra la Arcotel. Vamos a hablar acerca del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador. Vemos cómo este sector aporta el 4.6% del total del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Gracias a la Arcotel, el Estado recauda 2.170 millones de dólares entre los años 2008 y 2017. Relacionados con los derechos que pagan los operadores para poder prestar sus servicios a través de una concesión a nosotros los ecuatorianos. Los operadores de telecomunicaciones realizan inversiones que desde el año 2008 hasta el 2015 aproximadamente están en alrededor de los 7.000 millones de dólares. Son generadores del 0.29% de las fuentes de empleo en el Ecuador y en el caso de la banda ancha, una de las modalidades para que ustedes puedan acceder a Internet, el 1%. Asimismo, la banda ancha hace un aporte al Producto Interno Bruto establecido en alrededor del 0.05% del total del PIB. Los ecuatorianos destinan el 10.7% hasta el 10.7% de sus ingresos a lo que es el servicio móvil avanzado a través de telefonía celular o el 21.4% también en el caso del Internet. El mercado de las telecomunicaciones está conformado por los prestadores de estos servicios. Como podemos ver, el que más prestadores tiene en 488 justamente los que brindan servicio de acceso a Internet. Servicios comunales, los operadores de audio y video por suscripción a través de las modalidades de cable físico o direct to home, que es también la modalidad satelital, los portadores, las telecomunicaciones móviles por satélite, el servicio de telefonía fija, troncalizado y finalmente en un círculo muy pequeño por ser un mercado conformado únicamente por 3 operadores, pero sin duda muy conocido e importante, el servicio móvil avanzado. Asimismo, en el pie que ustedes tienen a su mano izquierda, pueden ver cuál es la distribución de los ingresos por tipo de servicio. Podemos ver que en 2016 todos los prestadores de los servicios de telecomunicaciones en conjunto recibieron ingresos por alrededor de 2.999 millones de dólares. Podemos, a partir de esta idea, tener claro el panorama sobre cuán importante e influyente
son los operadores de las telecom en la economía nacional. Con relación a estadísticas del sector, tenemos buenas noticias. En el caso de la telefonía móvil, desde el 2006 hasta el 2017, podemos ver que existe una penetración del 90.56%, un indicador sumamente importante, considerando que casi el 100% de la población está ya operando y trabajando con servicio móvil avanzado. Asimismo, en cuanto a las modalidades, tenemos la pospago y la prepago, siendo la más utilizada la modalidad prepago en un 70.75%. En el caso del Internet fijo ha penetrado un 56.71% de relación entre lo que era hasta el 2010 y lo que fue hasta el 2017. Por tipo de acceso tenemos también un incremento importante del 9.97% para el Internet fijo, es decir, cuando yo me siento, yo opero desde un cable, desde mi casa, en un computador, o el 46.70%, que es aún más importante para el Internet móvil. Tengo Internet desde mi celular. Es momento entonces de comenzar a hablar de cómo está la competencia en el mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador. En el mes de febrero del año 2015, la Asamblea promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En esta ley, el artículo 31 establece que en los mercados, que se debe distinguir entre mercados mayoristas y mercados minoristas, con características muy puntuales, particulares en cada uno de estos. En los mercados mayoristas no interviene el consumidor final, por ejemplo, el caso del cable submarino o de la provisión del segmento espacial, que son principalmente otorgados a aquellos prestadores de audio y video por suscripción modalidad satelital, para que ellos se conecten al satélite y ustedes tengan su señal en sus televisores. Hay que analizar los mercados minoristas con criterios de sustituibilidad entre tecnologías distintas. Por ejemplo, estamos ya viviendo la era 4G. Muy pronto, es algo ya muy cercano, el tema de la tecnología 5G. Esas serían tecnologías distintas. Y el caso de los servicios over the top u OTT, algo con lo que en la actualidad todos estamos familiarizados. Todos sabemos lo que es WhatsApp, hemos usado YouTube, vemos contenidos en Netflix o diferentes servicios de streaming. En cuanto a la competencia, es importante hacer una diferenciación entre lo tradicional, lo que hemos ya vivido, lo que hemos visto como prácticas en el tema de los proveedores tradicionales y la problemática que va a traer esta nueva realidad de la era digital. Porque obviamente el mercado estaba constituido de una forma tradicional. Pero ahora, como hemos visto, todo es cambiante, va a ser diferente. Entonces, el desafío no es solamente para los usuarios, para los operadores, sino también para el gobierno, en este caso, el regulador. Vemos que existían los mercados relevantes, en donde, por ejemplo, se definía tal relevancia de acuerdo al poder de mercado y a la participación de mercado de cada uno de los operadores. En la era digital aumenta la complejidad en la definición de estos mercados. El hallazgo de poder de mercado o relevancia es más complicado porque están presentes en todo el mundo, no únicamente en nuestro territorio. En el caso del mercado geográfico, vemos que existen también otras medidas con las cuales se evaluaba el poder de mercado de los proveedores. Por ejemplo, las altas barreras para el ingreso de nuevos competidores o su alto poder de negociación. El despliegue de redes y las inversiones que hacen los prestadores de telecomunicaciones es sumamente alta, no solo en el Ecuador, sino alrededor de todo el mundo. ¿Qué pasa en la era de la economía digital? Esta mañana vimos una fotografía de cómo inició Amazon, cómo inició Google. Entonces vemos que definitivamente la barrera de entrada, desde la perspectiva de la inversión, ya no es del todo alta. Asimismo, hay aprovechamiento del poder de mercado en un mercado competitivo. Era lo que se veía hasta estos tiempos. En la era de la economía digital, los mercados tradicionales ven reducida su poder de mercado, creado de manera tradicional.
Por lo tanto, tienen que expandirse hacia mercados adyacentes y aprovechar otras fuentes de poder del mercado. Por ejemplo, una operadora del servicio móvil avanzado tradicional empieza a desarrollar su propia aplicación y provee servicio de streaming o video en línea. Ustedes pueden ver contenido a través de la aplicación que desarrolló esta operadora. Eso es lo que pasaría. En el caso de la paquetización, son empresas que tienen más de un servicio autorizado o habilitado para prestar. Por ejemplo, presta servicio de televisión por cable, telefonía fija e internet. Hace paquetes y los distribuye a ustedes, los usuarios, y ustedes los eligen porque siempre va a haber una regla de por medio, por ejemplo, que les va a beneficiar en cuanto al precio. En la era de la economía digital, tal paquetización va a ser definitivamente un obstáculo para el ingreso de nuevos competidores, y más si no se presta independientemente y a un precio adecuado. Perdón, mil disculpas. En el caso del Ecuador y la competencia, vemos que estamos directamente dedicados a analizar aquellos prestadores con poder de mercado o preponderantes. Hay diferentes fuentes que les permitían a estos proveedores contar con poder de mercado. Por ejemplo, altas cuotas de mercado, obstáculos para la expansión, donde la geografía, la topografía no les permite desarrollar más sus redes. Las economías a escala, el poder del comprador, el alto poder de negociación de los mismos proveedores e inclusive vinculaciones, cuando entre ellos mismos existen asociaciones que les hacen tener más poder sobre los usuarios. Finalmente, en mi caso, los requerimientos regulatorios para los operadores de telecomunicaciones están claros. Ellos pagan derecho por uso del espectro radioeléctrico, frecuencias, enlaces. En el caso de los servicios over the top u OTT, no los pagan. La inversión en el despliegue de redes e infraestructura es obviamente, como ya lo vimos, hasta una barrera de entrada en este mercado. En el caso de los OTT, quizá si no existen o son muy limitados, o también podríamos hasta decir son nulos, porque no hay mayor inversión que tengan que realizar estos desarrolladores. Hay modelos de carácter gratuito de atención al cliente, resolución de quejas o incidentes. Todos ustedes han experimentado en algún momento alguna inconformidad con su servicio de telefonía celular, por ejemplo. Están conscientes que si tienen un problema van a ir al centro de atención al usuario o van a llamar a una línea telefónica y la operadora les va a tener que brindar una solución. En el caso de los OTT no existe. Los parámetros de calidad mínimos para los servicios prestados a nivel de contratos, facturación, cobertura, interrupción del servicio. Es prácticamente parecido a lo anterior. Ustedes están garantizados y cubiertos, y también pues un requerimiento regulatorio para las OTT tampoco está determinado en este aspecto. Finalmente, el servicio universal, que todos tengan accesibilidad, o al menos la mayor parte de la población, disponibilidad o un plan de expansión hacia las zonas menos cubiertas, está regulado para los proveedores, pero para los OTT no. Les dejo en este momento con mi compañera Mónica Riofrío, quien va a continuar con el tema. Muchas gracias. Bueno, hemos revisado en cifras qué es lo que quisiéramos que les quede de mensaje de aquí, por lo menos de algunas cifras de las que revisamos. Si bien la presentación va a quedar a disposición de todos ustedes, tenemos que recordar algo. La industria de las telecomunicaciones, ¿qué lugar ocupa dentro de la economía ecuatoriana? Primero, sabemos que está el petróleo. Segundo, está el sector de telecomunicaciones. Es decir, es el sector que más dinero mueve dentro de la economía. Es la segunda industria dentro del Ecuador. ¿Hacia dónde va la competencia y convergencia? Justo cuando les hablaba de los servicios de telecomunicaciones, la estructura de esos servicios, la pregunta es, bueno, ¿y Ercotel qué hace? Es lo que en su momento, tal vez en la mañana, también nos preguntaban la institución a qué se dedica. A la final, díganme para qué sirve. En el inicio de la presentación, María Fernanda les establecía que es regulación, control y administración del sector de las telecomunicaciones. ¿Qué más estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos la obligación
como la ley nos lo indica, de desarrollar una normativa que es el reglamento de mercados. Es decir, crear esas condiciones o establecer específicamente esas condiciones que me van a poder hacer con las cuales voy a poder hacer un análisis ex ante, es decir, antes de que sea una conducta que sea anticompetitiva. Yo debo tomar todas esas medidas y deben estar debidamente normadas, con coherencia, como lo citaba nuestro anterior ponente. ¿Por qué es importante? Todo siempre, cuando les digan algo es importante, yo debo tener cifras, debo tener números o al menos esquemáticamente poderlo representar. En el fondo negro ustedes van a ver una línea horizontal que sería lo que representa la telefonía fija. Ya casi nadie ocupa telefonía fija y si lo hace es por tradición o por mantener las líneas que tenían por nuestros padres o es la forma en la que se comunicaban anteriormente, mas no todos lo ocupamos. Tal vez deberíamos revisar y qué estamos haciendo con esa telefonía fija porque estamos pagando un valor. Segundo, ¿qué es lo que está moviendo más el sector? El tráfico de datos, que es la parte azul, que está creciendo exponencialmente. ¿A qué me estoy refiriendo? Es acceso a Internet. Todos accedemos a Internet, entonces ahí esto es generador de valor también. En relación a competencia, como les había citado anteriormente, si no tengo números, si no tengo una forma de evaluar, ¿me comparo con qué? Para eso tengo indicadores justamente como Herfindahl, que me permite determinar la existencia de poder de mercado y concentración. Entonces, todo informe que viniese de un ente regulador o controlador me debería venir con un indicador que me diga algo, si no, no estoy haciendo o proponiendo un informe que tenga valor. Al final del día, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es que en el Estado haya una competencia efectiva. Competencia efectiva, nuevamente, no significa que yo voy a estar con 5 o 10 leyes siguiendo a todo el mundo, al operador, al consumidor, controlando todo. Significa que no debe haber tanta intervención del Estado, pero en medida de que justamente en ese párrafo, y me permito leerlo textualmente, es que una vez analizada la estructura del mercado y las fuerzas en torno a él, no existan señales de la intervención política pública, podría resultar mayores ganancias sociales que pérdidas sociales. Es decir, yo no debo intervenir tanto, debo intervenir cuando sea necesario o cuando haya una distorsión. Bueno, estos son justamente los indicadores. Esto es Herfindahl y Herfindahl para el servicio móvil, que me indica básicamente que si está concentrado o no el mercado. Tenemos también para lo que sería telefonía fija. Esto les invito también, como había en su momento, nosotros sacamos o proponemos informes que están a disposición en la medida de lo posible para para el público en general. Bueno, esta es una gráfica que me permite establecer cómo ha sido el aumento de la mensajería IP. En donde es lo que yo tengo desde el año 2012 hace una proyección de que también es importante señalar que es una proyección que hace GSMA. Hay organismos que complementan la información que nosotros tenemos o nosotros también tomamos de ellos datos. ¿Qué es lo que más ha crecido? En este momento tenemos Internet móvil que ha pasado del 5% que teníamos en el 2012, es la tercera gráfica, al 17%. Como les señaló anteriormente, tenemos los operadores, los OTTs. Más o menos les hemos querido aquí, de alguna forma, operadores tradicionales versus OTTs. ¿Qué tenía antes? Tenía la telefonía móvil. Ahora, ¿qué utilizo? Skype, FaceTime, WhatsApp, SMS. Tengo Facebook Messenger, WhatsApp o Skype. Video por suscripción, antes pagaba por todo eso, igualmente lo hago, pero ¿de qué forma? En el caso de Netflix, YouTube y Amazon. Es un reto para el regulador también ver la forma en que, cómo voy a organizar o regular, si cabe de alguna forma, el tema de Netflix, por ejemplo. ¿Por qué? Para obtener un permiso de audio y video por suscripción, al operador ecuatoriano tuvo que cumplir con una serie de normas, reglamentos y pagar un valor. En el caso de Netflix, únicamente, por ejemplo, ustedes pagan por la suscripción. Sí, pero detrás de eso, ¿qué pasó?
esos valores los debería o no los debería cubrir, los debería pagar Netflix. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso es lo que debemos hacer nosotros, debemos analizar y revisar si es necesario o no realizar una intervención. Finalmente, y esto fue parte de la mañana, ¿qué es economía digital? Cuando me preguntaban cuáles eran los desafíos, yo les decía, economía digital es oportunidades de crear negocios, de mejorar la calidad de vida, de ver nuevas estructuras, nuevos modelos que vienen al mercado laboral. Ya no necesito tal vez desplazarme a un sitio en específico, sino que yo puedo tener, con una buena idea, realizar tal vez lo más simple que se me ocurre en este momento, desarrollar una buena página web y que la tenga al venderle en Canadá o promocionarla de esa manera. Pero también debo cuidar el tema de los ciberataques. ¿Por qué? Porque debo garantizar seguridad como Estado, seguridad sobre estos datos. Para finalizar, si bien ustedes van a ver en el fondo azul, hemos hecho un recorrido, de las flechas marcadas en azul, hemos hecho un recorrido desde el 2011 hasta el 2017, viendo cuál ha sido la intervención del Estado. El Estado ha promovido temas como la portabilidad, la entrega de espectro radioeléctrico para mejorar las condiciones de los servicios de telecomunicaciones. Pero ¿dónde ha logrado que finalmente haya un momento diferente que muestre que ha habido un beneficio para el consumidor y para los operadores que tal vez les están dando, y eso es nuestro estudio, está dándole un mejor servicio al ciudadano? Es a partir del 2000, es a partir de una medida en relación a interconexión. Entonces, eso estamos hablando del año 2015-2016, donde ¿qué es lo que se promovió? Se promovió, de hecho, a través de regulación que se disminuyan los valores por interconexión entre las operadoras. Y eso sí ha movido y ha permitido que haya una reacción entre las operadoras, que disminuyan los valores por los planes tarifarios, que es lo que nosotros medimos, y esos han sido unos resultados que los hemos visto de manera positiva. Para finalizar, y regálenme solo 2 minutitos más, en el tema de economía digital debe haber investigación. Hay desarrollo, pero desarrollos que también deben ser financiados. Para eso está la academia, para eso están ustedes también que deben interesarse por estos temas. Deben haber disponibilidad de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Deben pedir que las instituciones les proporcionen información. Cada uno en su institución tiene disponible estadísticas. Revisen esos datos, analícenlos ustedes para que puedan tomar, tal vez para sus tesis, tal vez para sus trabajos. Otra cosa es el ambiente normativo que fomente la innovación. Como lo señalé en la mañana, la innovación nace precisamente del deseo de hacer cosas mejores, de dar condiciones y obviamente también de ganar. Tengo derecho a que yo también las ideas que saque o que desarrolle me representen un valor, una ganancia para mí, por lo tanto debo respetar los derechos de los demás y sobre todo los derechos de autor. Y un tema interesante que quisiéramos también compartir es que existe una declaración ministerial de noviembre del 2016, en donde se habla de innovación continua, diálogos con las partes interesadas que en este momento serían ustedes, y sobre todo compartir mejores prácticas que le hemos obtenido, por ejemplo, la oportunidad de compartirlas con la intervención de personas tanto de Uruguay como del Perú. Eso es todo y les agradecemos infinitamente el habernos escuchado. Vamos a pasar en este momento a la ronda de preguntas. Si tienen preguntas, al igual que en las veces anteriores, alcen la mano para que mi compañero pase el micrófono. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Les vamos a hacer preguntas nosotros a ustedes. No, yo quería hacer solo una consulta porque por lo que ustedes plantearon, que me pareció con buen tino, el tema de la regulación de audio y video en streaming o las OTT, que genera una problemática extra, porque como bien decía la compañera, requiere de algún tipo de regulación estatal.
pero hoy existe esa posibilidad, siendo que son de otras jurisdicciones, otros países, etcétera, etcétera. Genera un problema nuevo, innovador, digamos, desde el punto de vista de la normativa, porque aunque quisieran, ¿podrían? Esa es la pregunta. Sin duda alguna, la regulación a estos nuevos servicios que van a estar disponibles en estos días y sin duda van a permanecer, es un reto no únicamente para el regulador desde la perspectiva como Estado, sino también, como ya lo habíamos visto, desde la perspectiva como usuario. Hay ciertos factores que deben considerarse como primordiales, como lo habíamos visto ya, la neutralidad de la red, la protección de los datos de los usuarios. Entonces, sin duda alguna, es un reto que se viene fuerte para todos los gobiernos en el mundo entero, un nuevo desafío, y habrá algún mecanismo seguramente a través de tantos gremios, grupos, comunidades, asociaciones, de las cuales participan los estados, y como siempre lo decimos en nuestro caso ecuatoriano, nos basamos mucho en estudios internacionales, saber qué está haciendo el mundo, y ahí también viene un interesante debate, ¿no? Hasta qué punto quienes están más adelantados, quienes conocen ya un poco más, saben más, pueden compartirlo con nosotros, y nosotros asimismo instaurar esas buenas prácticas y ejecutarlas como una política regulatoria para esta nueva era de la economía digital. Buenas tardes. Quisiera contar algo. Hay veces cuando uno hace la contratación de algún plan, ofrecen 4G, cierta empresa privada que presta servicio, pero el 4G solo sabe durar de 3 hasta 6 meses y de ahí como que la señal se cae. Arcotel, ¿cuáles son las medidas que tomaría con respecto a eso? Y nosotros los usuarios, ¿qué deberíamos hacer para poder denunciar este tipo de cosas? Porque si nos ofrecen un servicio de 4G por un valor que estamos pagando, no puede ser posible que después de 3 o 6 meses ya no sea 4G y el internet sea súper lento. A ver, Arcotel sí cuenta con los mecanismos para que ustedes establezcan sus quejas. De hecho, es sumamente óptimo. Ustedes ingresan a la página web y ponen la razón. En este caso sería: no estoy recibiendo el servicio que he requerido. Adjunta las pruebas. Y una cosa, por favor, ustedes si se van a quejar deben adjuntar las pruebas. Primer mes, segundo mes, tercer mes he pagado. ¿Cómo estoy demostrando que esa operadora en ese momento no me está dando el servicio? En internet también existen formas de probar cuál es el ancho de banda que estoy teniendo. Adjunten pruebas, porque ¿qué es lo que nos está pasando muchas de las ocasiones? Ustedes, en general, nosotros nos podemos quejar por un mal servicio, pero si no adjuntamos las pruebas y esperemos que únicamente nos crean porque tengo un mal servicio, no, debo adjuntar las pruebas, por lo menos eso nosotros lo pedimos, tenemos las formas, por favor, para que ustedes puedan acercarse. Básicamente, por internet te dan un ticket en ese rato y tú le puedes hacer seguimiento en dónde está tu solicitud o dónde está tu reclamo. Eso sería. Si tienen alguna pregunta adicional. ¿No? En todo caso, agradecemos a la ingeniera Mónica Riofrío y a la ingeniera María Fernanda Redobán por su intervención. La competencia en las telecomunicaciones en la era de la economía digital. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado agradece a todos por su asistencia y participación en el evento Seminario Internacional de Economía Digital y Competencia. De este modo, la SCPM continúa asegurando la transparencia y eficiencia en los mercados, fomentando la sana competencia y comercio justo, en beneficio de las y los consumidores, usuarios y operadores económicos. Buenas tardes con todos, hasta una próxima ocasión.